Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenos días, Miss. Sí se escucha, Miss. Sí se escucha, ¿verdad? Muy bien. Buenos Buenos días. días, profesora. Buenos días, chicos. Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, teniendo en cuenta algunos criterios que vamos a ir respetando en cada una de las sesiones, ¿sí? Y recuerden que este es uno de los bimestres más importantes, el último bimestre del área. Ya, chicos, entonces hay que esforzarnos, hay que tratar de prestar atención a cada una de las clases. Sí, recuerden que la participación de cada uno de ustedes es fundamental y es muy importante durante cada una de las sesiones. Sí, recuerden que de acuerdo a la participación que tengan, sí, en cada una de las sesiones, no solamente en una, se les registrará la asistencia. ¿Sí? Si tienen inconvenientes o no podrán participar durante la clase, me lo hacen saber justificándolo a través del chat, ¿sí? Con justificaciones lógicas. ¿Sí, chicos? Recuerden aquí también que tienen la opción de la manito, ¿sí? Para que puedan levantar la manito siempre y cuando desean participar. Sí, aquí tienen la opción y esa va a ser una de las formas para que ustedes puedan participar de forma ordenada y no hablar todos al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, Miss, quedó todo claro. Muy bien, entonces dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sabemos muy bien que estamos trabajando lo que es la literatura universal. ¿Sí? Dentro de ello ya hemos visto varios movimientos literarios que forman parte de la literatura universal. Hemos visto el clasicismo, hemos visto el literatura medieval, ¿sí? El vanguardismo, ¿no? Entonces, el neoclasicismo. Y dentro de ello vamos a ver lo que es el romanticismo, ¿ya? El romanticismo es una corriente literaria muy importante, ¿sí? Que va a marcar la época. ¿Sí? A ver, ¿quién me podría manifestar? Con solo mencionar, no quiero definiciones de internet, sino definiciones propias. ¿Quién me podría decir qué entiende por el término romanticismo? ¿De qué creen que se hablará dentro de este movimiento literario? Miss, ¿es movimiento cultural que se desarrolla en Europa? Ya, pero a ver, ¿de qué hablará? Su mismo término, ¿qué nos dice? Romanticismo. ¿A qué nos conlleva eso? Algo sobre el amor. El amor, exacto, ¿cierto? El mismo término ya nos da a entender a nosotros que va a ser referente al amor, ¿no? Porque es algo romántico, ¿ya? Se va a centrar en ello, en lo romántico, en un pensamiento subjetivo, ¿ya? En ello nos vamos a enfocar. Entonces, vamos a ver los antecedentes y dónde es que se desarrolla con mayor apogeo, ¿sí? A ver. Sabemos muy bien que cuando hablamos
de una corriente literaria, nosotros nos debemos de ubicar cronológicamente, ¿no? Se inicia con la Edad Media, siglo I al siglo XV, ¿cierto? Que es dentro de la literatura clásica. Luego viene el Renacimiento en el siglo XVI, ¿sí? Y luego la Edad Barroca, ¿no? Que es en el siglo XVII. Cada uno de esos movimientos van a tener como referencia a la literatura clásica, pero se van a ir modificando a través del tiempo, ¿no? Si bien es cierto, se vaya a respetar o tener en cuenta algunos criterios clásicos, pero se van a ir relacionando con ciertas modificaciones, ¿no? Luego tenemos el neoclasicismo en el siglo XVIII, que es conocido como el siglo de las luces, ¿no? De avance, ¿sí? El siglo de las luces, conocido como el siglo de avance, ¿no? Donde se van a ir innovando diversos pensamientos y formas dentro de la literatura. ¿Sí? Y para iniciar en el siglo XIX con el romanticismo, ¿no? Pero el romanticismo va a surgir paralelamente o va a ser un antecedente fundamental dentro del realismo, ¿no? En este siglo van a surgir dos corrientes literarias, ¿no? El romanticismo y el realismo, que van a ser fundamentales dentro de esta época, ¿sí? Para su manifestación, ¿no? Va a surgir en la primera mitad, va a ir surgiendo lo que es el romanticismo y ya en la segunda mitad se va a ir surgiendo lo que es el realismo, ¿no? Dos corrientes literarias sumamente contrarias, podría decir, donde se oponen en su forma de pensamiento, en la forma de visualizar, ¿sí? Su forma de pensamiento, sus características van a ser muy diferentes, ¿no? Para luego pasar al modernismo. Ahora, ¿dónde surge, cómo surge y qué antecedentes históricos posee el romanticismo? Pues bueno, se origina en Alemania a finales del siglo XVIII, ya casi paralelamente, ¿no? O sea, ya a la par, ¿no? Y primera va a ser parte o va a surgir coincidiendo con la primera revolución industrial en Inglaterra, ¿no? Recuerden que en esta época va a haber muchos cambios, ¿sí? En cuanto a diversas revoluciones, se puede decir a diversos enfrentamientos entre países, los cuales van a ser beneficiosos para cada movimiento literario, ¿no? No quizás de una forma oportuna, no quizás de una forma correcta, que sabemos muy bien que cada revolución o cada cambio, cada guerra, van a ir surgiendo, ¿sí? Diversos obstáculos, ¿no? Pero también van a traer cambios, ¿no? Gracias a ellos se van a ir modificando diversas formas de pensamiento. ¿Sí? Entonces, junto a ello, va a ir surgiendo lo que es la primera revolución industrial, ¿no? Que sucede en Inglaterra. Y la revolución francesa, ¿no? Del año 1789.
¿no? Aquí se va a desarrollar también la consolidación, ¿no? Ya se va a plantear correctamente o se va a implantar, mejor dicho, el capitalismo y la industrialización, ¿no? Ya van a aparecer muchos más, se puede decir, industrias que van a hacer que la sociedad evolucione o mejor dicho cambie, ¿no? Cambie su forma de gobierno, su forma de comercio, ¿no? Que también va a traer muchos desgastes, pero también muchos cambios, ¿no? Muchos avances en cuanto al comercio. También sabemos muy bien que venimos detrás de un siglo llamado el siglo de las luces, donde es el siglo en el cual surgen muchos cambios en cuanto a la idea científica de la sociedad, ¿no? El siglo de las luces es porque se van a ir modificando en cuanto a lo científico, a lo, a lo, a lo racional, ¿no? Entonces, en base a ello, ¿sí? Se va a visualizar que van a haber muchos pensamientos filosóficos, ¿no? Donde aquí, dentro del romanticismo, la filosofía idealista alemana va a estar implantada, ¿no? De Fritz, Schelling y Schlegel, ¿no? También va a coincidir con la famosa Declaración de Independencia Americana en el año 1776, en el cual va a hacerse que el hombre, o mejor dicho, que los derechos del hombre sea el centro de atención, ¿no? Y sea fundamental para la sociedad en adelante. Y se va a establecer la república como forma de gobierno que va a dirigir al pueblo, ¿no? Entonces va a haber modificatorias, sí, va a haber modificatorias de acuerdo a la forma de pensamiento, ¿no? Porque ya la filosofía, los pensamientos ilustrados se van a ir implantando con cierta mejora, ¿no? Y eso es fundamental. Ahora, ¿qué características posee el romanticismo? El romanticismo es uno de los movimientos artísticos culturales, ¿no? Recuerden que cada corriente literaria se le denomina de esa forma. ¿Por qué, chicos? A ver, ¿quién me podría decir? A cada movimiento literario hemos dicho que es un movimiento artístico cultural. ¿Por qué lo denominamos de esa forma? Solo de la antigüedad cristiana. ¿Cómo? Cultura, porque habla de, o sea, de las culturas que no se pierde de las antigüedades, ¿no? Ya, y artístico, ¿por qué? Porque se habla del arte, o sea, cosas también artísticas que no se debe perder. Ya. A ver, ¿alguna otra idea referente a estos dos términos? A ver, ¿alguna otra participación o concuerdan con su compañera? ¿Por qué lo denominaremos de esa forma? Artístico-cultural. Mis buenos días, porque es una forma de, de trabajar, de expresar y conducir una obra de un arte. Ya, de conducir una obra. A ver, nosotros denominamos,
¿sí? A cada movimiento literario como movimiento artístico cultural. ¿Por qué? Porque no solamente se manifiesta en un arte, que es la literatura, sino se demuestra o se da a conocer en diversos entes artísticos, como la pintura, la música, la arquitectura, ¿cierto? Eso hemos dicho, ¿no? ¿Y por qué cultural? Porque se asemeja, o mejor dicho, se relaciona con los aspectos o preceptos culturales de la sociedad, ¿no? Recuerden que cada escritor va a escribir algo referente a la cultura a la cual pertenece, ¿no? Como hacer prevalecer costumbres, sí, y sociedades culturales, ¿no? El cual se va a poner a los preceptos del neoclasicismo, ¿no? Entonces, por eso se le denomina movimiento artístico-cultural y cada corriente literaria es denominada de esta forma, ¿no? Asimismo, el romanticismo va a surgir o va a nacer paralelamente en Alemania e Inglaterra, ¿ya? ¿Qué quiere decir paralelamente? A ver, este término ya lo hemos trabajado, a ver. ¿A qué nos referiremos con decir que surge paralelamente? Que surge casi al mismo tiempo. Excelente, que va a surgir, sí, casi al mismo tiempo, ¿no? Mejor dicho, continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que van a surgir diferentes pensamientos? No, van a surgir el mismo pensamiento, solo en diferentes países, ¿no? Donde en uno de ellos va a tener mayor realce que en otro, ¿no? Entonces, surge en Alemania e Inglaterra. ¿Y dónde tiene mayor realce? Tiene en Alemania. Ya en Alemania es donde va a surgir y va a tener mayor, se podría decir, evoluciones y cambios, ¿no? Avances. Y es un movimiento cultural asociado a la libertad. ¿Por qué diremos que es un movimiento asociado a la libertad? Chicos, ¿por qué lo denominaremos de esa forma? Que habla de la Por libertad, los, ¿no? Porque se ha luchado por la libertad, que habla de libertad, ¿no? Mm, ya, puede ser. A ver, Raquel nos dice por los movimientos de libertad de los pueblos que están asociados. Ya. María nos dice, son liberal, libertad se divide. Ya. A ver, nosotros decimos, recuerden que los neoclásicos surge con el afán de manifestar diversas ideas y pensamientos con el fin de educar al pueblo, ¿no? Entonces, dentro de sus manifestaciones van a haber diversos antecedentes históricos que van a escribir no solamente para, para la realeza o para gente pudiente, sino para el pueblo, ¿no? Con el afán de poder educarles. Es donde va a surgir las famosas enciclopedias, ¿no? Y sabemos que muchos de los escritores o muchos de las personas dentro de esta sociedad van a ser reprimidas, ¿no? Reprimidas en poder manifestar
su forma de pensamiento, su forma de ver a la sociedad, ¿no? Entonces, no eran libres de poder manifestar su forma de ver a la sociedad, ¿no? Entonces, dentro del romanticismo ven como una técnica, ¿sí? ¿Sí? Una forma de ver a la sociedad de distinta manera. Pero como eran reprimidos y no se les dejaba, ¿sí? Manifestarlo de forma directa, tal cual ellos lo sentían, ¿sí? Veían como una estrategia dentro de los textos literarios, ¿sí? La manifestación de sus pensamientos, ¿no? Y de ello aprovechaban, ¿por qué? Porque se consideraba de que estaban, la sociedad consideraba de que estaban manifestando un pensamiento subjetivo, ¿no? Y es donde en eso se va a basar lo que es la literatura romántica, ¿no? De manifestar un pensamiento subjetivo, basado no en la realidad, ¿no? Sino basado en los sentimientos que era fuera de la realidad, ¿no? Entonces aprovechaban esta forma de pensamiento para poder manifestar, ¿sí? Sus ideas, ¿no? Y la sociedad o el gobierno no los consideraba como fundamentales o como que en realidad era real, sino algo subjetivo y no les tomaban mucha importancia, ¿no? Pero en realidad se estaba manifestando la forma de pensamiento tal cual sucedía en esta época, ¿sí? Entonces, por eso se le denomina como un movimiento cultural, el cual va a estar asociado a la libertad, ¿no? Y claro está que surge paralelamente con la independencia, ¿no? Con los derechos, ¿no? Ahora, ¿qué características tenemos en un texto literario que pertenece a este movimiento literario? Uno, el principal de todos es que va a haber un culto a la libertad, ¿sí? En base a lo que les he explicado hace un momento, ¿no? Van a tener ese afán por dar a conocer su realidad, ¿no? Van a tener un pensamiento subjetivismo, ¿sí? Donde lo subjetivo va a ser primordial para ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el avance sentimental o lo que ellos consideraban en base al sentimiento va a ser fundamental en cada accionar de ellos, ¿no? Entonces, el accionar de cada uno de los representantes, o mejor dicho, personajes de esta época, va a ser en base al sentimiento referente que tenían hacia una persona o hacia algo, ¿no? Entonces, va a ser importante dentro de esta época, ¿no? Entonces, va a haber, dicho ello y en base a ello, va a ser que va a tener la característica de ser muy fantasioso y lleno de misterio, ¿no? Va a estar lleno de fantasía, de misterio y una atracción por el pasado medieval, ¿no? El pasado medieval, costumbres medievales, ¿no? Entonces va a haber esa atracción, ese afán por querer quizás imitar o mejorar ciertas características de la literatura medieval, ¿no? Y una revaloración de lo nacional. ¿Qué quiere decir? Que esta revaloración, este avance va a ser en base a lo se podría decir, a lo científico, a lo que en la sociedad estaba sucediendo, ¿no? A la cultura, ¿no? Ya que se había quizás dejado de lado, entonces va a haber una cierta revaloración, ¿no? Un cierto avance referente a ello, ¿no? Y aspiración a un mundo superior, ¿no? Los románticos consideraban de que tenían un cierto idolatración referente a que ellos tenían vida después de la muerte, ¿no?
Y va a haber un predominio, o mejor dicho, lo fundamental va a ser el sentimiento sobre la razón, ¿no? Y esta característica se va a relacionar mucho con el pensamiento subjetivista, ¿no? Porque les mencionaba de que hablamos de un pensamiento subjetivista. ¿Por qué? Porque se va a basar en base al sentimiento más que en la razón, ¿no? Entonces aquí por eso se menciona que va a haber un predominio del sentimiento sobre la razón, ¿no? Y dentro de los pensamientos van a ser fundamentales el idealismo y evasión de la realidad, ¿no? Los románticos, si bien es cierto, va a haber un afán por mostrar a la sociedad tal cual era, pero también va, en base a esto también, muchos de los escritores y de los personajes, de los autores, van a evadir la realidad de la sociedad, ¿no? Lo que en realidad estaba sucediendo. Ellos van a evadir poniendo como énfasis esta forma de pensamiento, ¿no? Que es el romanticismo, ¿no? Entonces, van a evadir la realidad con este pensamiento subjetivista de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿es fundamental? Sí, es importante, ¿ya? Hasta ahí me dejo entender. Sí, profesora, se entiende. Sí, sí se le entiende. Entendiendo. Son características que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sí? Siempre debido a que en cada texto vamos a poderlos observar, ¿no? Vamos a poder observar cada una de estas características importantes que van a marcar mucho la época, ¿ya? En base a estas características, se va a tomar en cuenta diversos criterios también, ¿no? Referentes a este movimiento literario. Bien, entonces, es importante poder determinar cada uno de ellos. No se olvide que este movimiento literario se va a caracterizar, ¿por qué? Por ser o presentar un pensamiento subjetivista dentro de la sociedad, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Ahora, hemos dicho que el romanticismo surge en Alemania, ¿sí? Y en Inglaterra paralelamente, ¿no? Donde va a tener mayor auge y mayor, se podría decir, mayor aporte, va a ser en Alemania, ¿no? Alemania se va a elegir como la cuna del romanticismo. ¿Qué quiere decir? Se va a plantear como la cuna del romanticismo, ¿no? Mejor dicho, donde surge. Y van a aparecer aquí los principales teóricos del romanticismo, ¿no? Alemán. Quienes van a ser los hermanos Schlegel, ¿no? Augusto Schlegel y Friedrich von Schlegel, ¿no? Son dos de los hermanos quienes van a plantear este tipo de pensamiento, ¿no? A este movimiento, si bien es cierto, tal cual surge como un movimiento basado en los aspectos reales, ¿sí? Y un pensamiento subjetivista, ¿sí? También se le va a conocer como el movimiento Sturm und Drang, ¿no? ¿Por qué se le considera como con este nombre? Porque justo en esta época va a surgir lo que es obras teatrales, ¿no? Relacionados a este tipo de pensamiento. Entonces, en esta época, lo que va a surgir esta representación teatral, ¿no? Donde te va a poner de manifiesto los aspectos románticos y características que hemos trabajado, ¿no? Entonces, te va a relacionar con él porque es un antecedente importante de la época. Y se le cataloga con este nombre, ¿no? Es por ello que se le va a denominar con este nombre. ¿Sí? Por surgir paralelamente en esta época.
¿sí? Aquí, sí, se le denomina de este nombre, ¿por qué? Porque va a surgir en esta época esta obra teatral, ¿no? Que va a desarrollar diversos temas de tormenta y pasión, ¿no? Que va a ser denominado con ese nombre, ¿no? Que va a ser formado en los años de 1770 por jóvenes alemanes, ¿no? Donde el líder va a ser el filósofo Herder, ¿no? Que va a valorar lo folclórico, lo nacional y lo popular, ¿no? Si bien es cierto, por eso es que surge o se, a la literatura romántica se le dice una revaloración de lo cultural. ¿Por qué? Porque va a haber este afán por revalorar aspectos culturales dentro de la sociedad, ¿no? Y va a ser significativo durante varios tiempos, ¿no? Entonces, por eso se le denomina como o se podría decir también que muchos de los movimientos literarios de esta época van a surgir ya con esta metodología, ¿no? Con esta forma de pensamiento, el cual se va a ir desarrollando de diversas formas, ¿no? Entonces ya se va a tomar como ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, y popular en oposición al universalismo clásico greco-latino, ¿no? Que es la forma de pensamiento griego clásico, ¿no? Entonces ellos se van a oponer a este pensamiento. Entonces, con este nombre se va a conocer, ¿sí? Al movimiento fundador del romanticismo alemán, desarrollado a finales del siglo XVIII, ¿no? Entonces, como surge como un antecedente o casi al final del siglo XVIII, se le va a relacionar con ello, ¿no? El nombre se debe a la obra teatral Oscar und Drauf del año 1776 de Friedrich Klinger, ¿no? Quien va a significar la oposición contra lo nacional y lo ilustrativo, ¿no? Si bien es cierto, tiene un pensamiento ilustrativo, tiene un pensamiento ilustrativo donde lo fundamental y lo básico va a ser, ¿sí? Lo básico va a ser la razón. Entonces los románticos se van a oponer a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque los románticos, lo significativo y lo primordial va a ser el sentimiento más que la razón. Entonces ellos se van a oponer a esta forma de pensamiento, ¿no? Y dentro de esta obra teatral es donde se va a dar a conocer primordialmente. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Referente a esta obra Sí, teatral. Sí, ¿verdad? sí, se entiende. Muy bien. Entonces, es por ello que se le denomina con este nombre. ¿Sí? Hay que tener en cuenta como un antecedente fundamental de la época a esta relación, ¿no? A esta forma de pensamiento. Muy bien. Estos poetas, o los que dan a conocer ello, van a valorar los ideales de ensueño, ¿no? ¿Qué quiere decir los ideales de ensueño? De fantasiosos, ¿no? Llenos de misterio, así como todos los sentimientos ocultos del alma, donde su interés se va a centrar en la historia, en las tradiciones de los alemanes,
y los legendarios de su cultura, ¿no? Aquí vamos a tener a diversos representantes, dentro de ellos vamos a tener a Friedrich Schiller y Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Que es uno de los grandes representantes de la época. A ver, hoy vamos a presentar un pequeño video referente al romanticismo. ¿Sí? Muy bien. A ver, uno de los grandes representantes de la época también va a ser Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Que con su forma de pensamiento, con sus ideales, nos va a poner de manifiesto esta corriente literaria, ¿no? Que va a ser significativa durante la época, sí, va a ser muy significativa y va a resaltar mucho. Sí, durante mucho tiempo, durante mucho dentro de la época. ¿Sí? Entonces va a significar y simbolizar mucho su forma de pensamiento, su forma de accionar, que va a tener diversos realces durante mucho tiempo, ¿no? Entonces van a tomar como base o como referencia a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿sí? Ahora, ¿quién fue Gustavo Adolfo Bécquer? Gustavo Adolfo Bécquer, sí, va a nacer en Sevilla el 17 de febrero de 1836, quien va a descender de una noble familia de comerciantes, o sea, va a ser una familia pudiente, ¿no? De comerciantes de origen flamenco, ¿no? Donde su infancia va a ser muy dichosa, ¿sí? Hasta los 5 años, edad en la cual Bécquer va a sufrir una pérdida, que es la muerte, ¿sí? De su padre. Y a los 11 muere su madre, ¿no? Entonces, estos dos aspectos van a marcar mucho lo que es esta época, ¿sí? Va a simbolizar mucho, ¿por qué? Porque gracias a ello va a tener diversas formas de pensamiento, ¿no? Donde va a implantar y va a manifestar dentro de sus textos, ¿no? Entonces va a ser significativo, sí, va a ser muy significativo estos dos eventos dentro de la época, ¿no? Entonces, su hermano Valeriano y él van a pasar a vivir, sí, a casa de su madrina, ¿no? Donde Gustavo va a disfrutar mucho leyendo los libros de la biblioteca de su madrina, ¿no? Ya a los 18 años, él se va a trasladar a Madrid y para ganar algún dinero, aquí él va a empezar a escribir diversas comedias y zarzuelas en colaboración con sus amigos, ¿no? Ya él en varias ocasiones había ya plagiado, mejor dicho, recopilado novelas de autores franceses, ¿no? Para así poder difundirlas y ganar algún dinero y poder comer, ¿no? Entonces, de esa forma él va a manifestar, ¿no? Sí, entonces va a marcar mucho ello también, ¿no? Conoció en base a que estaba desarrollando ello, él conoce a Josefina Spin, quien va a ser su amor hasta que va a conocer a su hermana de Josefina, la hermosa cantante de ópera Julia Spin, ¿no? Ya él a la edad de 25 años
contrae, mejor dicho, se casa, ¿sí? Matrimonio con Casta Esteban Navarro, hija del médico que le trataba la tuberculosis que él tenía, ¿sí? Y van a tener 2 hijos, Gustavo Adolfo y Jorge, ¿no? Para sacar adelante a su familia, Becker va a empezar a escribir más y va a trabajar como censor de novelas, ¿no? Ya al final se va a separar porque Casta Esteban Navarro le va a ser infiel, incluso va a tener un hijo con otro, no, con otro hombre, ¿no? Después de esto, él se marcha a Toledo con su hermano y poco tiempo después muere Valeriano, ¿no? Entonces, él va a pasar, sí, se va a poner muy enfermo por su enfermedad y Casta va a ir a Toledo, ¿no? Para estar con él durante sus últimos días. Él muere el 22 de diciembre de 1870, ¿no? En la edad de 34 años de edad, bastante joven, ¿no? Él antes de morir pide a su amigo, Ferran, que quemase sus cartas, ¿no? Y que publicase su obra y que cuidara de su hijo, ¿no? Él pide, ¿no? Él pide ello para que pueda difundirse su obra, ¿no? Su forma de pensamiento, sus aportes literarios, ¿no? Pues él va a buscar ello para poder ser reconocido también en algún tiempo, ¿no? Ahora, él publica mucho lo que son rimas y leyendas, ¿sí? Rimas y leyendas, donde al principio él va a escribir muchas rimas, ¿sí? De forma manuscrita, ¿no? ¿Qué quiere decir? A pulso, al cual le va a llamar el libro de los gorriones. Y más tarde va a acabar llamando como rimas, ¿no? Los amigos de Becker van a alterar por completo el orden en que van a aparecer las rimas, ¿no? Y en el libro de los gorriones y los van a enumerar en números romanos, ¿no? Sus figuras literarias que más van a aparecer dentro de esta forma, ¿sí? Van a ser la anáfora, el paralelismo y el hipérbato, ¿no? La sinceridad, la pureza, el desnudo interior, que quiere decir manifestar un sentimiento tal cual lo sentía el ser humano en esa época, van a ser aspectos que van a hacer que las rimas conmuevan a tantos lectores, ¿no? Se mimeticen, o mejor dicho, se interiorice mucho al leer una rima, ¿no? Estas rimas hasta hoy se conocen que son 76 y la mayoría de ellos son breves, ¿no? Son bastante cortos, de 1, 3 o 4 estrofas, ¿no? Donde va a predominar los de 4 versos, ¿no? Frecuentemente. Y van a ser combinadas diversos en tener rima, ¿no? En tener ritmo al momento de leerlo, ¿no? Por su temática, las rimas se van a dividir en 4 series. El primer grupo en el tema dominante va a ser la poesía misma. En la segunda, el tema del amor. En la tercera, el tema del desengaño. Y en la última, el sentimiento de dolor, ¿no? Que va a ser significativo. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las rimas donde dice, ¿quieres que de ese néctar delicioso no te amargue la es? Pues aspírale, cércale a tus labios y déjale después. ¿Quieres que conservemos una dulce memoria de este amor? Pues amémonos hoy mucho y mañana digámonos adiós, ¿no? Otro tenemos como en un libro abierto, leo de tus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir el labio risas que se desmienten los ojos? Llora, no te avergüences de confesar que me has querido un poco. Llora, nadie nos mira. Ya ves, yo soy un hombre y también lloro, ¿cierto? Entonces son muy profundas y muy sentimentales referente a lo manifestado, ¿no? Entonces, ¿van a significar mucho? Sí, van a significar mucho referente a la sociedad. Ahora, las leyendas de Becker van a formar un grupo de 16 relatos, ¿no? Donde van a aparecer
por primera vez en la prensa. Aquí Gustavo va a armonizar perfectamente en las leyendas la naturaleza, la fantasía, y lo va a relatar en prosa poética y en lugares muy concretos, ¿no? De España, ¿no? Que son Soria, Toledo. Las leyendas más conocidas del poeta van a ser El rayo de luna, que va a tratar sobre un hombre que se va a enamorar de una mujer que no existe, ¿no? Fantasioso. Y que va a ser, o que va a resultar que esta mujer va a ser el rayo de luna, ¿no? Y Maese Pérez, el organista, que es donde un organista que después de muerto se le va a poder ver tocar su órgano, ¿no? Y el Monte de las Ánimas, ¿no? Otro de los textos bastante resaltantes de la época va a ser la Ajorca de Oro, ¿no? Donde se va a contar la historia de Pedro Alfonso de Orellana, que era un joven al cual tenía una cierta atracción por una jovencita, sí, se llamaba María Antúnez, el cual era una mujer muy soberbia, el cual caprichosa, que si deseaba algo tenía que obtenerlo. Entonces, ella, eh, al asistir a la iglesia, ve la Jorca de Oro de la Virgen. Entonces, ella decide, o mejor dicho, desea esta Jorca. Entonces, le comenta ello a Pedro y le dice que ella quiere ello, ¿no? Y que primero Pedro duda en poder obtenerlo, pero con tanta insistencia, él decide robar la Jorca de Oro de la Virgen, ¿no? El cual va a desencadenar diversas consecuencias fatales para Pedro, ¿no? Simplemente por complacer y por guiarse del sentimiento amoroso que sentía por María Antúnez, ¿no? Ahora vamos a escuchar un poco el resumen de ello. La Ajorca de Oro. Resumen y personajes. Es un libro en el que se relata la historia de amor de una pareja de jóvenes que ante el capricho de la joven, su amado novio comete un delito. Y esa dinámica la terminará pagando con su locura perpetua por intentar complacerla. Personajes de la Ajorca de Oro. Pedro Alfonso de Orellana. Era un joven valiente que amaba perdidamente a su novia y que al final terminó enloqueciendo. María Antúnez era la joven que por capricho quería la Ajorca de Oro para ella. Resumen de la Ajorca de Oro. Cuenta la historia de Pedro Alfonso de Orellana, un joven valiente y apuesto, que era capaz de dar todo por su amada novia, quien se llamaba María Antúnez, una joven llena de lujos y caprichos, a la que no le importaba nada más que su bienestar. Un día, en uno de sus tantos encuentros con Pedro, encuentra a su amada María, llorando desconsoladamente. Él, ante tal situación, se acerca a ella y le pregunta la razón de su incontrolable llanto. Pero ella no le da una respuesta y continúa llorando. Después de un rato, de que Pedro estuviera insistiéndola para que le diga la verdad, ella termina por ceder y le cuenta el motivo de su desconsuelo. Ella le dice que al entrar a la Catedral de Toledo, vio la Ajorca de Oro que la Virgen del Sagrario portaba en su brazo. Tal Virgen, que se encontraba dentro de la catedral, le dijo que se había quedado impresionada ante el brillo de la Ajorca y que desearía que fuera de ella. Pedro, al escuchar eso, y siendo consciente del inmenso amor que le tenía a María, le dijo que él era capaz de hacer lo que fuera con tal de agradarla. Él sentía temor por robar a su santa patrona. Sin embargo, al ver el sufrimiento de su amada, terminó convenciéndose de que debía robarla. Pedro se dirigió a la catedral con el fin de robar la Ajorca de la Virgen, como un detalle para su amada María. Subió las gradas de la catedral hasta llegar a la Virgen, y al estar frente a ella, sintió un miedo oscuro y extraño que se apoderó de él. Aún así, era más grande el amor que sentía por María, así que decidió cerrar los ojos para no ver el rostro a la Virgen, y solamente de esa manera pudo arrebatarle la Ajorca de Oro a la Virgen. Pedro seguía sintiendo mucho miedo por lo que estaba haciendo. Su temor no dejaba que pudiera abrir los ojos.
Cuando por fin los abrió y contempló su alrededor, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él intentó gritar, pero su voz se había esfumado. Observó que la catedral estaba llena de estatuas de santos, monjas, ángeles, demonios, damas, pajes y villanos, que lentamente se estaban acercando a él. Pedro, embargado por el miedo, no pudo contenerse y cayó de inmediato al suelo, quedando desmayado a los pies de la Virgen. A la mañana siguiente, los encargados de la catedral vieron a Pedro tendido en el suelo ante los pies de la Virgen y que entre sus brazos aún se contemplaba la horca de oro. Después de unos instantes, Pedro reaccionó y de inmediato volteó su rostro hacia la Virgen y exclamó: «Suya, suya», dejando la horca de oro, y de inmediato salió de la catedral. Pedro, después de lo sucedido, enloqueció. Tal fue su pecado, que terminó quedándose loco por el resto de su vida. Muy bien, ¿se entendió mucho mejor, chicos? Sí, Miss, Miss. se entendió mejor. Muy bien, chicos. Entonces, vemos que en esta época, sí, al relacionarse mucho con las desventuras, ¿cierto? Referente a que se dejaban guiar mucho por el sentimiento, va a desencadenar ciertos sucesos, ¿no? Que va a marcar mucho la actitud del personaje, ¿no? Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro, Miss. Este movimiento. Entonces, No, todo está entendido. muy bien, Claro, chicos. Entonces, recordemos, ¿sí? Que el movimiento romanticismo o el romántico va a estar sujeto a pensamientos subjetivistas, ¿no? Que se va a oponer al neoclasicismo, que era un movimiento racional, ¿no? Que basado en la razón. Acá se dejan guiar mucho por la fantasía, el misterio, dentro de los textos literarios. ¿Bien? Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho.